y todo lo que le contaba. Yo me anduve por casi toda la nueva era creyendo en el poder mental y viendo a la gente ignorante, que yo las manejaba a punto de poder mental, una cantidad de cosas impresionantes. La idolatría tan grande, yo, pues que iba a estar Dios por encima de todas las cosas, estaba por debajo de mis pies, luego Dios me incomodaba, yo estaba por encima de Dios, al punto de negarlo, de renegar de Él. Eso fue un pecado espantosísimo. La brujería. Yo, en el momento en que yo fui allá, me volví agüerista, todo era agüero, que si se me regó la sal, que si me paré por el pie derecho, que si me bajé, que si la cartera se me cayó al piso, que si se me rompió un espejo, todo agüero. ¿Ustedes se imaginan la vergüenza en el libro de la vida? Yo, el accidente fue un viernes y un domingo estaba tan desesperada de esa quiebra, tan desesperada, que eso nada que parábamos y era más y más y más y más en caída nosotros, que una paciente me convenció y me dijo, mire doctora, es que le cayeron las malas energías y las jalaron, y usted muy bobita, porque usted no hace nada para eso. Mira, a nosotros sí nos va muy bien y somos muy prósperos y no sé qué hice más, porque nosotros sí estamos pendientes y yo le he visto las malas energías por aquí y dice más. Si usted quiere, vengo y le hago un reguito. Y le dije, no, como se lo ocurre con los pacientes, y me da vergüenza que usted esté echando aguas aquí y todo eso. Le dijo, no, pesca, yo vengo el domingo, todos se lo facilitan a uno, con tal de que peque, todos se lo facilitan. Pues fue el domingo, antes de estar yo entregando cuentas al Señor, que me estaba viendo el libro de la vida, con mi paciente, ella echando unas aguas verdes y regando todo eso. Mire, como uno ve espiritual allá, cada vez que yo echaba esas aguas, de inmediato se llenaban de unas cosas negras babosas por todo el consultorio. Y llegó en un rincón y me puso una penca de sábila en un rincón. Mire, ahí era la puerta del infierno, en esa penca de sábila. Ahí abrí la puerta del infierno. Fue espantoso. Y estaba muy preocupada porque en mi carta astral decían que cada 80 años Saturno giraba y empezaba una prosperidad económica machísima. Yo estaba en una emoción, ay, a mí voy a salir de esta ruina, ya casi entra, no sé qué, como llega Sagitaria casada con Géminis, bueno, una cantidad de bestialidades. Así me le aparecía el Señor, así, esclavizada de Satanás y toda esa basura. Y ¿saben qué fue lo grave de toda esa basura? Que no se quedó conmigo. Me llevé a mi familia, me llevé a muchísima gente conocida y la llevaba donde Sutanita, que era acertadísima. Fue gravísimo lo que hice yo con mi cuñada, que el esposo le era infiel y no sé qué hice más, y yo me la llevé para donde una persona. Yo nunca hice esas cosas, pero sabía que las hacían y dije, no hay que ser bobo. Y ella empezó a hacer barbarie, yo acompañando a esa persona a enterrar cosas para que el esposo volviera. Una cantidad de cosas espantosas, aberrantes, que para que el esposo volviera a ella. Eso fue espantoso el primer mandamiento. Otro pecado terrible se llama Eucaristía, la burla de la Eucaristía. Qué dolor tan grande. Yo cuando veía que estaban levantando al Señor en la hostia consagrada, yo decía, estos curas de verdad se inventan unos cuentos, que es que ahí está Dios. No, pero es que eso sí es una imaginación, eso es una oblea, decía yo, eso es una oblea, hay que bastar Dios. Y yo ya le echaran arequipitos esos curas, hasta se les vendía, porque es que le cuento que eso no sabe ni a sal ni a dulce, eso es más fea esa. Y sobre todo que el pecado no se quedó en mí, dañé a muchísima gente con eso. Fue una abominación, una vergüenza espantosa. Miren, ver al Señor cuando el sacerdote está levantando la Eucaristía, se hace una luz tan intensísima, un sol gigante, ese sol gigante en la entrada al cielo, y me di cuenta, esa entrada al cielo era la luz que yo vi a la entrada allá, que yo decía que una luz gigante, que bajaba una luz grandísima a la Eucaristía. La puerta al cielo se llama Eucaristía, Jesús Eucaristía, puerta al cielo. Y yo burlándome de ella, y cómo me dio de dolor tan grande viendo que así el sacerdote fuera el que fuera, y así la iglesia hiciera o no hiciera las cosas tal cual el Señor respalda a sus hijitos. Y como el Señor bajaba y quedaba todo resplandeciente. La luz del Señor era una luz que nadie podía ver, era un resplandor, y todos quedamos re blanquitos en la Eucaristía, todo, y el sacerdote así rebrillante, en un blancor grandísimo. Y en ese momento levanta la Eucaristía
y me doy cuenta que es Papá Dios que toma al sacerdote y viene a alimentar a sus hijos, y nosotros somos los hijos y nos da pan de vida a su hijo. Y una persona que recibe el pan de vida, en ese momento se llena de un amor y de una ternura, pero cuando lo hace de verdad, no así como así mecánicamente, ritualistamente, con el chicle allí al lado sin entender lo que está haciendo. Y lo más grave, sin confesión. Satanás fue muy astuto conmigo. Yo hasta los 12 años más o menos tenía una relación muy chévere, muy linda con el Señor, a pesar de ser pobre. Y es más, les confieso que yo en las Eucaristías veía, yo era, ya llegó papá Dios, todo estaba bien iluminado, yo alcanzaba a ver esas cosas chiquitas, y a mí todo el mundo me pellizcaba, y nadie se hacía así como conmigo porque les daba pena, porque yo me emocionaba, y yo veía, y cuando yo decía la Eucaristía, eso me llenaba de un amor y de una ternura, y todo lo veía lindo, y me volvía a tener amor por todo el mundo, porque eso lleva la Eucaristía. Papá Dios da a su Hijo, y su Hijo nos llena de amor. Y cuando nos llenamos de amor, nos unimos con Papá Dios a través de su Hijo y abrimos los brazos en cruz y miramos a nuestros hermanos llenos de amor y ternura. Esto se llama común unión. Y Satanás, ¿qué hace? A los 13 años, cuando me empecé a volar con mis amigas, primero a la brujería, luego a ver películas pornográficas y todas esas cosas, me empecé a ensuciar. Y lo primero que hace el maligno es alejarme de la confesión. Astuto. Claro. ¿Saben por qué? ¿Saben que la confesión es un lavadero de almas? Es una lavadora. Pero no se lava con agua y jabón, sino con la sangre del Señor. Yo hacía una época unas confesiones muy lindas. Me dolía el pecado y me iba arrepentida y lloraba y me confesaba. Y que salía livianita y contenta. Pero mi alma se desocupaba. ¿Cómo fue mi alma cuando salió de las manos del Señor? Llenísima de Dios, rebosante del amor de Dios, botaba amor y luz. Y cuando estaba yo llenísima de amor y blanquita mi alma, había una característica: tenía paz y tenía muchísimo amor por los necesitados, el pobre, cualquier persona que sufría, a mí me conmovía y yo quería ayudarlo, así fuera bien pobre, a mí me parecía fácil ayudar. Pero cuando empecé a llenarme de pecado y empieza Satanás a habitar aquí, me voy desocupando de Dios, me empieza a interesar muy poco los necesitados y empiezo a pensar en mí misma y en tener plata, y me vuelvo egoísta, me vuelvo envidiosa, me vuelvo chismosa, me vuelvo mentirosa, me vuelvo exagerada, me vuelvo hipócrita, y empiezo a llenarme de toda esa inmundicia, de toda esa oscuridad. Me vuelvo esclava a la brujería, a la adivinación, a la suerte, a los agüeros. Me voy desocupando de Dios. ¿Qué hace la confesión? En la confesión el Señor Jesús, llenito de sangre, porque es que lo que pasa es que uno dice que al Señor lo crucificaron hace 2000 años, pero es que es en el tiempo de nosotros 2000 años, allá no hay tiempo, todo es presente. Y en ese eterno presente del Señor Jesús, cada vez que pecamos nosotros le dolemos más que los mismos judíos, porque nosotros, conociendo a Dios, le golpeamos más duro. Y en ese momento llama el Señor a cuentas a Satanás. Cuando hay confesión, cuando hay dolor, cuando hay arrepentimiento, cuando uno llora el pecado, no cuando juegas a la confesión, porque Satanás le dice: fresca, mija, peque el miércoles, que el domingo se confiese y listo, que usted va para el cielo. No, la confesión lleva a una sanación interior. La confesión llena a que el Señor te va sanando y te va transformando y te va fortaleciendo. Yo me confesé cuando hice las confesiones bien hechas y salí limpiecita. El Señor llamaba a cuentas a Satanás, y cada vez que yo confesaba un pecado con tanto dolor y el deseo de no volver a pecar, porque es que esa es la verdadera confesión, dolor de haber ofendido a Dios por ser tan lindo Él y tan tierno, y deseo no volver a ofenderlo jamás, por amor a Él, más que por el miedo al infierno, ¿sí? Y en ese momento, cada vez que yo confesaba un pecado, llegaba el Señor y le pedía el pagaré a Satanás, el que yo le había firmado, porque es que el pecado no es gratis. Usted le dice a Satanás que sí, inmediatamente le firma un pagaré, y el pagaré es una mancha que queda impresa en su alma.
Y entonces llegaba el Señor y entonces Satanás